Tenemos a través de vía Zoom, vamos a conversar con la abogada Claudia Álvarez. Ella es experta en el tema este de lavado de activos, que vamos a explicar en qué consiste el lavado de activos en primer lugar, porque no es un delito per se, sino que está asociado a delitos previos o a crímenes previos. Entonces, Claudia, empecemos por ahí. Cuando se habla de lavado de activos, ¿de qué estamos hablando exactamente? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, pues el lavado de activos es aquel proceso que se realiza donde a través de actividades criminales ilícitas, las ganancias o los ingresos que de ellas se obtienen, pues esa parte se considera que entonces ha ocurrido un lavado del activo. Es decir, que un dinero sucio, un dinero que origina de una actividad criminal, ha pasado por un proceso para hacerlo aparentar de que proviene de una actividad lícita. Y por ende, entonces, al introducirlo, se hace un proceso de blanqueo de capitales o del lavado de activos. Y todo aquello que se adquiera con ese dinero, origen de actividades ilícitas, entonces se considera también que es producto del lavado de activos. El lavado de activos sí es un delito y tiene otros delitos precedentes también que cuando ocurren y a la vez entonces originan ganancias, como dije anteriormente, entonces también queda establecido el lavado de activos. En el caso de los expedientes de drogas, ahora tenemos la operación que ha llevado a cabo la DEA en colaboración con el Ministerio Público Dominicano, la llamada operación que la DEA denominó Operación Falcón. Pero hay individuos de esa operación que son Julio, la DEA no le pone nombre, es el Ministerio Público. No, el nombre es de Falcón, que es Halcón, lo que ellos le pusieron. Entonces, hay individuos que son extraditados. Esos no pueden tener procesos pendientes en la República Dominicana, por lo tanto, sus bienes quedan intactos en la República Dominicana. Hay otros que no son de interés para la extradición, que son de los que se encarga el Ministerio Público en la República Dominicana. Esos sí son objeto de incautaciones de sus bienes, etcétera. Una de las cosas que la gente critica mucho aquí es cómo gente que ha sido extraditada por narcotráfico puede volver a disfrutar de sus riquezas sin que sean objeto de esta persecución por lavado de activos. ¿Qué piensas? Fíjate, puntualmente como estableces, esa parte queda aún pendiente en nuestra legislación y estamos entonces a la expectativa de que la ley de extinción de dominio, que tiene ya más de 10 años pendiente a que sea aprobada, pues por fin pueda quedar aprobada por el Congreso. Y entonces esa parte puntual de los bienes adquiridos de manera ilegal a través de estructuras criminales, pues aquellas personas que cumplen condena fuera de la República Dominicana e igualmente, pues cuando retornen, no puedan gozar de esos activos. E igualmente también aquellos que tengan un proceso aquí, pues cuando salgan de prisión, de haber cumplido su pena, tampoco puedan hacer uso u gozo de esos activos que fueron adquiridos a través de actividades ilícitas, es decir, con dinero sucio o dinero ilícito. Esa parte queda aún muy pendiente para poder terminar de cerrar el círculo de este sistema de criminalidad, de prevención a la criminalidad, de hacer frente a la crimen organizado y de la prevención del lavado de activos. Sería muy bueno y justo y necesario que para este año, si fuese posible, ya tuviéramos esa ley de extinción de dominio o para principios del año próximo. Pero no obstante eso, es importante, como hemos visto de parte del Ministerio Público en los últimos meses, que estos casos se estén dando ya y salgan y se estén persiguiendo y estén cayendo estas estructuras que, según se ha indicado en la solicitud de medida de coerción de Operación Falcón,
pues tenía ya un buen tiempo, aproximadamente unos 8 años, en esta estructura en específico, así como otros casos también que han venido saliendo. Es importante la persecución, es importante que se develen estas estructuras, que se dé el debido seguimiento, no importa qué tipo de personas sean, en qué escalafón a nivel de la sociedad se encuentren, porque eso es lo que buscan estas estructuras de redes criminales, introducirse en los diferentes niveles, utilizando diferentes tipologías, testaferros, empresas fachadas, personas que pueden tener acceso o vínculos a personas que tienen poder o toma de decisiones, para entonces ellos comprar pues protección y hacer de las suyas a través del tiempo. Una pregunta, ¿cómo la ley de extinción de dominio puede superar la barrera del artículo 51 de la Constitución en su inciso 5, que dice: solo podrán ser objeto de confiscación o decomiso mediante sentencia definitiva los bienes de personas físicas o jurídicas que tengan un origen en actos ilícitos, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. ¿Cómo podemos armonizar la ley de extinción de dominio con ese artículo 51 de la Constitución sobre el derecho de propiedad? Sí, claro. En la misma Constitución, cuando establece el derecho de propiedad, dice una parte donde dice que se han adquirido de forma lícita. Entonces, sí, pero no, lo que yo digo es que dice aquí el artículo 51 sí, que para decomisar, para que haya confiscación o decomiso, tiene que haber una sentencia definitiva. Si no hay una sentencia definitiva, que como existe ahora, una ley adjetiva no puede ir por encima de esto. Entonces, lo que establece el proyecto de extinción de la ley de extinción de dominio es que exista o que se haga un proceso judicial, no específicamente a la persona, sino a los bienes adquiridos. Y en eso tendría todo un proceso con todas sus instancias. Pero es que aquí no se refiere a la persona, aquí se refiere a los bienes. Eso es lo que yo quiero decir. No sé si hay un error ahí. Porque aquí dice, o lo leo otra vez, oiga, solo podrán ser objeto de decomiso o de confiscación los bienes. No se refiere a las personas. Pero los bienes. Pero los bienes pertenecen a una persona. Sí, pero que lo que dice la Constitución es que tiene que haber una sentencia definitiva. Si no hay una sentencia definitiva que agote los grados de jurisdicción, no puede haber decomiso. Okay. ¿Qué piensa, eso es lo que yo digo, que cómo armonizar un interés adjetivo armonizar una cosa con la otra, interés Claudia? Constitucional. Sí, pero si me hubieses escuchado, yo justamente le explicaba, donde le decía que había el planteamiento del proyecto de ley dice que es un proceso que a través de la justicia para los bienes. Entonces habrá todo un proceso con todas sus instancias. Es que tú sigues diciendo lo mismo. Aquí también dice que para los bienes. Vamos a dejarla que termine la idea. Pero ella dice que yo no le escuché, pero ella está diciendo lo mismo. Adelante, pues vamos a escucharla. Si está diciendo lo mismo, vamos a escucharla los dos. Pero adelante ella. Adelante, Claudia. Una pregunta. Sí, después Lenchi, que Lenchi está esperando hace rato. Sí. Claudia, adelante, para Lenchi, que termine su idea. El fin de la ley de extinción de dominio es no tener que esperar o no solamente hacer un solo juicio a la persona, sino también en RAE, o sea, perseguir los bienes, claro, en ese sentido. Y en eso tendrá todo un proceso judicial y cuando se obtenga una sentencia, pues entonces en ese sentido, pues se procedería en ese fin. Lo importante es que va a haber o que se plantea que exista un proceso judicial, que es lo que es una preocupación que tienen varias personas, incluyendo usted, pero va a existir un proceso judicial para que se pueda obtener una sentencia. Lenchi. Cuando se habla de lavado de activos, normalmente nos referimos a los países como los nuestros, países en vías de desarrollo, países de ingresos medianos. Y normalmente quedan fuera los países ricos, que son también normalmente concebidos como los paladines de la lucha contra el lavado. Realmente no se benefician, no hay lavado de activos en esos países que son los grandes paladines de la lucha contra las drogas y el narcotráfico. Es solamente en nuestros países que hay ese tipo de movimientos, no los hay en Europa, en los Estados Unidos.
claramente que sí existen y están los casos que constantemente pues salen en las noticias y que las autoridades de cada uno de esos países también pues exponen oportunamente. En cada uno de esos países también se dan situaciones que tienen que ver con el lavado de activos, con el crimen organizado, inclusive el narcotráfico. Y bueno, lo que pasa es que las estructuras a que se hacen referencia también tienen vínculos a nivel internacionales, incluyendo toda Latinoamérica, y nuestra región pues obviamente está siendo pues afectada y objetos de la misma, utilizándose en este caso a la República Dominicana no solamente como puente, sino ya como lugar de destino para almacenar estas drogas, donde ya las estructuras de redes y carteles de narcotráfico tienen aquí montadas desde algunos años hacia atrás una especie, como si quisiéramos denominarlo, como tipo franquicia, como sus oficinas propias ya, con los representantes de esos carteles, y entonces se viabilizan y así los procesos. Pero cada uno de los países, Estados Unidos, en Europa también, claramente existen estas estructuras criminales. Recién, o por ejemplo, en el día de ayer, vemos un caso en Italia de una gran red de narcotráfico que fue capturada, inclusive que habla de una persona dominicana en la República Dominicana como intermediario. O sea, y eso está ligado a uno de los carteles más grandes en Italia, que es la 'Ndrangheta. Pero asimismo están siendo ellos afectados también igualmente. Bien, Claudia, el lavado de activos hay que demostrarlo, y hay una acusación en el caso Falcón de varias propiedades utilizadas por esta estructura para lavar activos. ¿Qué tan complejo es? ¿Qué tanto trabajo requiere reunir pruebas para un sometimiento como este? ¿El Ministerio Público tendría que hacer o qué tipo de trabajo tuvo que hacer, cuántas horas dedicar para conseguir armar un expediente como este? Bueno, la misma solicitud de medida de coerción nos da una idea bastante clara, donde, bueno, ellos mismos establecieron que fue un proceso que duró varios años. Hay casos que pueden durar 1, 2, 3, 10 años en el que se da un seguimiento, un proceso de investigación muy a fondo, donde deben de colaborar varias otras instancias, a veces también a nivel internacional, como por ejemplo en este caso nos lo demuestra trabajando con la DEA y tal vez otros países que se puedan estar incluyendo en diferentes investigaciones. Son horas y horas de revisar pruebas documentales, escuchas, por ejemplo, en este caso vemos también que hubo grabaciones de conversaciones telefónicas y así sucesivamente. O sea que cada caso es muy particular también, o sea, cada caso va a identificar qué tan profundo, qué tan grande será y qué tan profundo deben de ser las investigaciones y las documentaciones que deben de obtenerse como pruebas, inclusive hasta testigos, etcétera. Con lo del delito precedente, por ejemplo, el soborno, me refiero a un caso como Odebrecht, tiene que existir el soborno para que entonces se pueda hablar de lavado de activos. Ahora, si no se prueba el soborno, ¿qué pasa con el lavado de activos? Y te digo porque esto ha sido un debate en este proceso, porque el Ministerio Público insiste en algunos casos, aunque no ha podido presentar evidencia del soborno, sí insiste en un supuesto enriquecimiento no demostrado. Entonces, ¿cómo se armoniza una cosa con la otra? No te puedo demostrar soborno, pero entiendo que tú tienes bienes que pudieran provenir de ahí. Sacate de ahí. Bueno, de por sí el soborno es un delito y el enriquecimiento ilícito también es otro delito. Cualquiera de los dos que entienda el Ministerio Público que pueda probar de una forma más adecuada, pues entonces procederán esos fines y los jueces o las juezas en este caso pues rendirán una decisión si entienden o no que hubo las suficientes evidencias conforme si fue soborno o si fue enriquecimiento ilícito. Pero si alguien no tiene unos bienes de una manera que no los puede justificar. Escúchame, Claudia. Hablamos de una acusación específica en este caso, porque bueno, una persona está acusada de soborno y por esa vía también, desde luego, tiene lavado de activos con el dinero que recibió del soborno, pero la acusación es de soborno,
de manera concreta. No existiendo esa acusación, ¿hay posibilidad de retener otra condena penal? Habría que ver cuáles son los otros tipos de delitos también que se incluyen. Si no hay un soborno y se le está acusando de lavado de activos, habría que ver qué otro tipo de delitos también creo que en el expediente se podrían estar incluyendo. Pero la misma empresa de Odebrecht, con sus mismos directivos, ha establecido que ha entregado dinero a los fines de poder conseguir beneficios en contrataciones. Entonces queda ahí pues establecido por lo menos que la misma empresa se ha manifestado que ha realizado la entrega de los sobornos. Aunque debió ser más específica. No especificó personas, ¿verdad? Y decir cómo lo entregó y a quién se lo entregó. ¿A quién se lo entregó? O sea, a usted y a usted recibieron ese dinero. No lo dijo. Tengo entendido que hay informaciones que debería también pues haberse incluido de parte del Ministerio Público en su momento, haber ido a Brasil y visitar, y en ese momento, en esa administración que existía de la antigua Procuraduría General de la República, pues parece que esas diligencias no se realizaron, como por ejemplo si las realizó los fiscales de Perú, que hicieron múltiples visitas, pero en las entrevistas o en los interrogatorios, estos directivos informaron y dieron datos importantes en ese sentido. Eso no se me escapa a yo saber puntualmente cuáles han sido las diligencias o intercambios de informaciones que han tenido el Ministerio Público, pues obviamente no tengo el conocimiento de esa profundidad y no ha sido algo que ha sido pues publicitado ni develado pues, puntualmente por ellos en contenido exactamente de si tienen o no esas situaciones, pero eso hubiese sido excelente, muy puntual, haber realizado esos interrogatorios, esas visitas directamente allá en Brasil. Finalmente, ¿podemos hablar de resultados concretos después que tenemos el establecimiento de este tipo penal que se llama lavado de activos? ¿Me puedes explicar un poquito? Pero que no entiendo su pregunta. Después que tenemos este tipo penal ya establecido, sancionado en la República Dominicana, tenemos ya resultados concretos en términos de condena y de resultados por esa vía, o casos que han sido históricos. Ha sido una debilidad que tiene la República Dominicana y un punto de mejora, inclusive que salió a relucir en la evaluación última que hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFILAC, que nos visitó en el 2018 y en lo que son los resultados de obtener sentencias y condenas en firme en temas de lavado de activos. Y eso es algo que, pues, como dije, es una oportunidad de mejora para todo nuestro Poder Judicial. Aparentemente es importante también que los jueces estén más capacitados en esta temática, tengan más capacitaciones técnicas en este sentido, igual que el Ministerio Público en sus procesos de investigación. Siempre es bueno reforzar estas formaciones en este sentido y obviamente siempre tiene que haber la voluntad para perseguir estos tipos de crímenes. Y al parecer, con una muy mínima cantidad de sentencias en firme en lo que tiene que ver con lavado de activos, no lo comparamos con grandes redes criminales que se han develado, pues entonces obviamente hay una oportunidad de mejora en todo eso. Claudia Álvarez nos escriben diciendo que usted es una persona que muestra bastante dominio de la temática que nos ha abordado y entonces nos preguntan que de dónde la hemos sacado a usted. Es decir, vamos a hablar de quién es, de dónde viene Claudia. ¿Quién es Claudia Álvarez? ¿De dónde sale Claudia? Adelante. Yo tengo más de 20 años hablando sobre esta temática. Tengo ya una formación tanto del sector público como del sector privado, específicamente de la banca y del sector financiero. Tengo varias especializaciones en esta temática. Fue una de las primeras personas que se especializó en la República Dominicana a través de la Asociación de Lavado de Activos, ACAMS.
Y he tenido la ocasión de poder haber trabajado en casos puntuales también y investigaciones que me arrojan pues un poquito más de expertise en la materia. Pero sí, tenemos ya más de 20 años, cuando no se hablaba necesariamente de lo que era un mundo de cumplimiento, de cumplir las leyes en el sistema de prevención de lavado de activos, pues ya yo estaba inmersa en toda esta situación. Comenzó joven, porque usted es una mujer joven, además de capacitada. Sí. Gracias, se le agradezco. Muy Bueno, sí, Claudia, muchas Felicidades. gracias, bastante preparada y comunica muy bien. Así es. Excelente. A usted lo que hay Gracias. que escucharla, porque hay gente que le hace preguntas, entonces no la quiere escuchar y no entiende su respuesta, pero Eso Nadie fue a adelante. ti, tiene Lalo. respuesta Lalo, para eso eso. fue a ti. Pero nadie tiene Gracias, respuesta, Claudia, para él no gracias. importa lo que hable. Gracias, No tiene- Muy Claudia. amable, gracias por la invitación. Gracias. No hay Cambio y fuera. forma de que un